La agenda política de América Latina tiene su primera cita electoral el 7 de febrero en Ecuador. Los ecuatorianos elegirán presidente, vicepresidente, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. Por eso vamos a volver, a volver, a volver. Con la revolución volver, a volver, a volver. Los candidatos con más posibilidades para llegar al Palacio de Carondelet son Andrés Arauz, el delfín político del expresidente Rafael Correa, que lidera la fórmula de Unión por la Esperanza, el banquero y empresario Guillermo Lasso por el movimiento Creo y el líder indígena Yacu Pérez por el movimiento de Unidad Plurinacional. Es importante que retornen las políticas que se ejecutaron durante el gobierno de Rafael Correa, la gestión de Correa, la obra de Rafael Correa, las transformaciones en materia de educación, salud, infraestructura. Invertiremos en la ruralidad del Ecuador, en los campos ecuatorianos, porque el sector agropecuario es el sector que más empleo genera para la sociedad ecuatoriana. Nosotros combatimos al correísmo y a la derecha, porque Rafael Correa y Guillermo Lasso son lo mismo, al extremo que Guillermo Lasso financió la campaña de Correa. Ximena Peña, candidata por la lista de Alianza País, respaldada por el actual mandatario Lenín Moreno, se ubica última en las encuestas. El magnate bananero Álvaro Noboa, quien se perfilaba como el postulante más fuerte para disputarle la presidencia a Arauz, no participará finalmente de la contienda. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, Noboa llegó tarde a las primarias internas de su organización política y por ello se le impidió formalmente lanzarse a la carrera presidencial. La campaña electoral atípica por la pandemia comenzó el jueves 31 de diciembre y se extenderá hasta el 5 de febrero. De ser necesario, habrá balotaje el 11 de abril. Ecuador se encuentra a las puertas de una segunda ola de contagios por coronavirus. El país andino fue uno de los más castigados por el virus. Al comienzo de la pandemia, vivió una tragedia con cadáveres tirados en las calles. El actual rebrote pone otra vez al límite las unidades de cuidados intensivos en los hospitales de las ciudades más grandes del país. Las primeras dosis de vacunas llegarán el día 18. Esas dosis empezarán a ser administradas de forma inmediata al personal de primera línea. Lenín Moreno prometió la llegada de las primeras dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en el transcurso del mes de enero. Las elecciones se realizarán además en un contexto de grave crisis económica. Ecuador volvió a endeudarse. Acordó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por $6.500 millones a cambio de un fuerte ajuste. Pese a tener una asamblea fragmentada y sin mayoría garantizada, Lenín Moreno intentará en los últimos meses de su gestión completar las reformas tributaria, fiscal y laboral, compromisos asumidos con el organismo multilateral. El golpe económico por la pandemia terminó arrasando con el trabajo y la producción. La caída internacional del precio del petróleo también impactó en las arcas ecuatorianas. El crudo es una de las principales fuentes de ingresos del Estado. Un informe de la CEPAL ubica a Ecuador entre las economías más golpeadas de América Latina por el coronavirus. En 2020 se produjo una retracción del 9% en el PBI y se espera un crecimiento apenas del 1% para 2021. Pero Lenín Moreno no solo pidió auxilio al FMI, también fue notorio su acercamiento a Estados Unidos, a diferencia de su ex socio político Correa, a quien sucedió y enfrentó al poco tiempo. Ecuador dejó abierto con el gobierno saliente de Donald Trump un acuerdo para avanzar hacia un tratado de libre comercio. Según una encuesta publicada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, las principales preocupaciones de los ecuatorianos y ecuatorianas pasan por el empleo y el endeudamiento. Ahora no nos distinguen las banderas, ahora lo que nos distingue es una sola lucha, la unidad de los trabajadores en contra de un gobierno que está con medidas antiobreras y sobre todo atendiendo los intereses del Fondo Monetario Internacional. Sí tenemos temor a contagiarnos, pero más temor le tenemos a las medidas del gobierno. Son medidas antipopulares, más temor le tenemos al hambre y más temor le tenemos al desempleo. Ninguna proyección indica que estos problemas se solucionarán de inmediato y menos en tiempos pandémicos. El 7 de febrero será la oportunidad para renovar poderes y seguir buscando soluciones por la vía democrática. Decisivas elecciones presidenciales en Ecuador, las del 7 de febrero, porque lo que se juega básicamente es
la vitalidad y la vigencia del proyecto correísta, digamos, ¿no? Un poco como ocurrió con Evo Morales en Bolivia. Sí. Hay muchas diferencias, obviamente. A Evo lo desplazaron después de un golpe de Estado. En el caso de Correa fue un delfín que se desmarcó del proceso correísta y terminó convirtiéndose en un opositor de derecha conservadora, digamos, pero digo, más allá de eso, lo que está en juego ahora no es tan diferente a lo que estaba en juego en Bolivia, que es la vitalidad de un proceso político que gobernó, en el caso de Ecuador y de Evo también, durante 10 años o más de 10 años, que reformó la Constitución, que transformó el país, etcétera. Si puede volver a través no del propio líder del proceso, que en los dos casos, tanto en el caso de Evo como de Correa, están proscriptos los dos, o impedidos de presentarse, que cada uno le ponga el calificativo que le guste más, sino a través de un delfín. Luis Arce en el caso de Bolivia y Arauz en el caso de Ecuador. Eso es lo que se está jugando en las elecciones ecuatorianas. Por eso gira tanto la campaña alrededor de una persona que es Rafael Correa, que ni siquiera está en Ecuador. Sabemos que Correa está en Bélgica y de hecho esta semana se conoció que los spots, de hecho veíamos en el informe uno de ellos, los spots de Correa, que mostraban la figura de Correa, fueron prohibidos por el Consejo Nacional Electoral. Pero vamos a ver, Ayelén, los candidatos. Así es, José. Y en este caso vamos a repasar cuáles son los candidatos con mayor intención de voto en Ecuador. Hablábamos recién justamente de Andrés Arauz, que tiene 35 años, muy joven él, un perfil técnico-político, pero tiene una formación, es economista, fue ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano durante la presidencia de Rafael Correa y representa al partido Unión por la Esperanza, con esto que mencionaba José recién acerca de la dificultad que han tenido para confirmar esas candidaturas. Un proceso realmente muy engorroso donde las instituciones también electorales han complicado muchísimo ese escenario, porque habíamos visto como primero la fórmula iba con Andrés Arauz y Rafael Correa, y luego eso se revierte porque no logran hacerlo, y la segunda fórmula electoral, donde van con otro candidato a vicepresidente, también es frenada en algún momento, ¿no? Sí, es algo que se está registrando en muchos países de América Latina, también en Bolivia ocurrió lo mismo, ni que decir en Venezuela, que es el protagonismo de los organismos electorales a la hora de habilitar o inhabilitar candidaturas. Sí, y en este caso pasamos a Yacu Pérez. Él está tercero, en intención de voto. Yacu Pérez, de 51 años, es político, abogado, ambientalista, líder amerindio, profesor universitario y prefecto de Azuay. Esto justamente dejó el cargo hace unos meses para poder... El prefecto es como intendente, sí, ¿no? Para poder candidatearse. De hecho, mencionaban el poquito tiempo que había estado. Y justamente se instala con un discurso muy fuerte centrado en el ambientalismo, en la cuestión indígena, en esto de reivindicar aquellos valores. Sí. Recién mencionábamos con José el tema justamente de que era un candidato que en general uno podía pensar que tenía menos del 10%, pero hoy está con 10% de intención de voto, ¿no? Dos singularidades, Ayelén, si me permitís, del proceso ecuatoriano. Uno es que el movimiento Pachacutic, que es el movimiento indígena muy poderoso y muy fuerte en Ecuador, nunca estuvo incorporado al proceso de cambio de Correa. Sí. De hecho, fueron siempre adversarios políticos muy fuertes de Correa, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en Bolivia, donde obviamente los indígenas son la base del poder de Evo Morales. Siempre el Pachacutic presentó candidatos, pero los candidatos sacaban el 1, 2, 3%. Sí. Esta es la primera vez con este candidato que podría tener una incidencia electoral más fuerte, digamos. Y tenemos también a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, que tiene un 12% aproximadamente de intención de voto, no tan lejos del otro candidato. Bueno, este fue el claro histórico adversario de Correa en las elecciones de 2013 y 2017. De hecho, en el 2017 obtuvo 49% de los votos frente al 51% de quien fue finalmente electo, Lenín Moreno, un candidato que es empresario, banquero, justamente está como en las antípodas del correísmo, como adversario natural, podríamos decir, de ese espacio político. Pero 16 candidatos son los que se presentan. Falta, Ayelén, ahí uno que todavía no lo pusimos en la placa porque no está confirmado, todavía no ha sido habilitado, que es
Álvaro Noboa, candidato de centroderecha histórico de Ecuador, fue candidato presidencial 4 o 5 veces, si no me equivoco. Podría ser la alternativa al correísmo y quedarse con los votos de Lasso. Es un candidato muy conocido por la sociedad, un empresario de derecha o centroderecha, muy conservador, pero podría ser la alternativa centroderechista a la fórmula de 17 puntos más o menos le dan ahora, así que estaría segundo en intención de voto. Un dato interesante a tener en cuenta es que el 31% de la población no sabe a quién va a votar. Hay una fuerte incertidumbre también política, un descreimiento muy grande. La política está muy erosionada. También, como decíamos recién, las instituciones electorales. Conversaba el otro día con Paulina Recalde, que es directora de una consultora de opinión allá en Ecuador, y me comentaba esto justamente, ¿no? Nunca tuvieron una situación de tanta incertidumbre acerca de quiénes van a ser los candidatos en una elección como este año, justamente por todo esto que comentábamos recién, que ha pasado tanto con el expresidente Rafael Correa como con otros candidatos, mismo el caso que acabamos de mencionar. Así que un panorama, yo creo, bastante incierto por el momento. Después del